¿A qué has venido, mujer? Debes venir a decirme algo bueno. Si no, aquí mismo te destrozo. La mujer le respondió: sé que eres una bestia, pero esta vez necesito tu ayuda. El ambiente era como sacado de una película de horror, en aquella fría mañana, en la que el sol no daba sus cálidos rayos de sol, pues se avecinaba una tormenta y nubes negras traían solo malas noticias. En medio de moscas, cerdos y gusanos que se daban un festín con aquellos dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, ante el asombro y repulsiva mirada de los agentes del Ministerio Público que hacían los peritajes correspondientes. Estos habían sido informados por algunos vecinos que en una propiedad a las afueras del pueblo se percibía un nauseabundo olor, además de que tenían tiempo de no ver a los propietarios, lo que los hizo sospechar de la posible muerte de alguien de la familia. La identidad de las personas que habían sido encontradas en el lugar eran los padres de un hombre que todos conocían en la comunidad como Alejandro Monjo, cosa que se confirmó al entrar a esa vivienda. Estos habían fallecido en extrañas circunstancias, pues ambos cuerpos tenían huellas de tortura. De hecho, era difícil identificar los cuerpos, pues ambos habían sido desmembrados e ingeridos por algunos de los cerdos que se paseaban en la propiedad. Además, el avanzado estado de descomposición mostraba una escena grotesca. Alejandro, el hijo de los finados, que era vecino del pueblo de San Rafael, venía de una familia con dinero, pero siempre había tenido comportamientos y actitudes bastante raras. Desde niño había sufrido por su apariencia, ya que no era nada agraciado físicamente. Era de corta estatura y de facciones poco pulidas, además de una calvicie prematura, por lo que le llamaban el monjo de la manera despectiva. Sus padres habían venido desde Michoacán, para ser exactos, de la ciudad de Zamora, cuando estos heredaron una propiedad que había sido de los abuelos maternos de Alejandro. Esta familia llegó al Estado de México, estableciéndose a las orillas de la ciudad y abriendo un local para la venta de carnitas y chicharrones. Su padre, a pesar de tener poco tiempo de haber llegado, supo aclientar el negocio, pues era una persona muy amena y agradable, además que siempre permanecía abarrotado por esas deliciosas carnitas que, junto con los chicharrones y tortillas recién hechas, eran el deleite de todos los vecinos, dejando buenas ganancias para la familia, que aparte de eso criaban sus propios cerdos, pues su propiedad era grande y estaba ubicada en las afueras. Pero no todo era felicidad en la vida de la familia de Alejandro, pues en la escuela la pasaba muy mal, puesto que sus compañeros se burlaban de él y no desperdiciaban la oportunidad de hacerle maldades. Parecía tímido e introvertido. Además, le costaba socializar, por lo que era repudiado por los demás niños, que trataban a Alejandro peor cada día. Por si eso fuera poco, había un problema más, y era que actuaba de manera extraña, ya que desde pequeño demostraba una crueldad fuera de lo común, pues gustaba de atrapar y torturar animales. Esto provocaba en el pequeño un extraño placer. Incluso desde muy pequeño, ayudaba a su padre a sacrificar los cerdos que mataba para el negocio. Quedaba como extasiado cuando la sangre brotaba al cercenar el cuello de los animales. Esto provocaba extrañeza en su padre, pues no veía normal las actitudes de su hijo, mientras su madre solo observaba, sin decir nada.
Y es que los padres de Alejandro eran muy diferentes. Su padre, don Hilario, era un hombre de 55 años, de aspecto bonachón, con ese bigote tupido y su sonrisa contagiosa, acostumbrado al trabajo, siempre con su característico mandil y su sombrero. Siempre animaba a su hijo a esforzarse y a trabajar honradamente. Su madre Belia, por su parte, se veía mayor a su padre, siempre mal hablada, ambiciosa y astuta. Pero lo que ambos compartían era el amor sincero por su hijo. Así transcurría el tiempo, y a medida que Alejandro crecía, también crecían sus problemas e inseguridades. Cierto día a sus compañeros se les hizo fácil hacerle una broma, y esta consistía en que en una ocasión le llenaron su mochila con vísceras y una cabeza de cerdo asquerosa. Esto enardeció a Alejandro, quien reaccionó como nunca lo había hecho, pues era muy pasivo. Pero era tal su rabia que se le lanzó a golpes a Armando, el cabecilla del grupo, cosa que no salió del todo bien, pues éste le propinó una paliza, dejando su rostro y su cuerpo molido a golpes. Pero sin duda, estos no causaron tanto dolor como la humillación que sentía, jurando que esto no se quedaría así. Al llegar a casa, don Hilario fue el primero en verlo. Por lo preocupado, corrió a ayudarlo. Alejandro se quejaba llorando y se cuestionaba por qué la gente es así, pero juró que se arrepentirían apretando los puños con odio. Pero su padre le decía que la violencia solo incitaba a violencia y que la venganza solo le dejaría raíces de amargura en el alma. Pero eso no era lo que Alejandro quería escuchar, pues éste le respondió a su padre: «Tú no me entiendes. Yo nunca les hago nada». Su madre estaba a un lado, pero ella solo escuchaba. Cuando su madre fue a intentar curarlo, ésta le preguntó que si qué había pasado. Alejandro le dijo que sus compañeros no paraban de hostigarlo, mientras su rostro dibujaba una mueca de odio y resentimiento. Alejandro estaba lleno de moretones en todo su cuerpo, en especial un golpe que tenía en una de sus piernas, que le había producido un corte. Su madre, al ver, trajo un ungüento para limpiar la herida, y al aplicar sus suaves manos cerca de su ingle, pudo ver lo bien dotado que estaba Alejandro, que tuvo una erección involuntaria. Este, al darse cuenta, se ruborizó e intentó cubrirse, y es que este estaba en su pleno desarrollo y con ese vigor que caracteriza a jóvenes de su edad. Pero algo no estaba bien en él. Este acto hizo que Belia recordara la noche que concibió a su hijo, sonrojándose, pero al notar la incomodidad de él, ésta le dijo que ella lo ayudaría a que esos malnacidos pagaran. Así el tiempo siguió en marcha, mientras en la escuela los maltratos continuaban. Inclusive don Hilario trataba de hablar con los padres de los agresores. Uno de ellos se enfrascó en una acalorada discusión, en la que le dijo que no culpara a su hijo de tratar así a ese engendro, porque más que haber nacido, este parecía haberlo escupido el mismo infierno, mientras se burlaba, lo que provocó que a don Hilario le diera una embolia por el coraje que pasó. Parecía que la vida se ensañaba con Alejandro, ya que todo iba de mal en peor, mientras los jóvenes se paseaban muy quitados de la pena. El tiempo transcurría y se acercaban las fiestas del pueblo, y con ellas un gran baile, por lo que a todos los jóvenes entusiasmados esperaban con ansias. No así Alejandro, pues éste había tenido que abandonar el colegio, pues su padre había sufrido las secuelas de la embolia. Este, inmerso en sus pensamientos, se dispuso a degollar a un cerdo, pero este lo hizo con tal saña que imaginaba que era uno de esos malditos muchachos. Machetazo tras machetazo
y una sonrisa en Alejandro se dibujó, con su rostro salpicado por la sangre del cerdo. Las fiestas ya estaban en todo su esplendor, y en una de esas noches Armando salía, ya muy tomado del baile, con rumbo a su casa. Iba solo, pues se había molestado con su novia, así que a como podía y tambaleándose, aceleraba el paso. En eso, él percibió o escuchó algo, como si lo estuviera persiguiendo. Pero volteaba hacia todos lados y no veía nada, solo el silbido del viento en medio de ese solitario camino. De momento, solo sintió que no podía mover su cuerpo. Una fuerza increíble lo presionaba de todos lados y de todas direcciones, y sentía el miedo más profundo que un humano puede sentir. Él se desvaneció y de ahí no se supo más de él. Mientras tanto, en el negocio de la familia, las cosas no marchaban nada bien, pues a raíz de la embolia de don Hilario, las ventas habían disminuido drásticamente, por lo que el panorama lucía cuesta arriba para Alejandro y su familia, que no sabía qué hacer, pues él no tenía el carisma de su padre. Por el contrario, la gente le repugnaba el imaginar que era Alejandro quien preparaba las fritangas. Una mañana de sábado, el local se llenó inexplicablemente, y es que su madre corrió la voz que ese día las carnitas estarían a mitad de precio. Esto llenó de preocupación a Alejandro, quien al pensar que no habría mucha venta, solo sacrificó a un cerdo mediano, pero su madre le dijo: «No te preocupes», mientras sonreía de manera sospechosa. Ese día la gente quedó fascinado con las carnitas, así que ese fue solo el inicio del repunte del negocio, mientras en el pueblo no se sabía nada de Armando. Pero ese no fue un hecho aislado, ya que conforme pasaba el tiempo, entre la gente del pueblo se comenzaron a escuchar rumores de que algo acechaba en las calles. Así que pronto se suscitaron más desapariciones, en su mayoría de muchachos jóvenes, que tenían a los pobladores con el alma en un hilo. Un día Macario, un hombre que salía de la cantina, aseguró haber visto a un horrible animal de tamaño descomunal. No sabía cómo describirlo, solo decía que parecía como un cerdo de pelaje blanco. También dijo que no tenía orejas, pero que corría muy rápido. Los rumores no se hicieron esperar, pues hay quien aseguraba que era algún animal de los que tenía la familia de Alejandro para las carnitas y que se les había escapado. Aunque hubo otros que pensaban que quizás era solo la imaginación de un viejo borracho. Pero la gota que derramó el vaso fue que una noche, mientras Jaime estaba con su novia Marta, estos fueron atacados por la extraña criatura que lanzaba chillidos estridentes mientras se les acercaba a gran velocidad. Y así pudieron ver de cerca su horrible aspecto. Y es que para nada lucía como un cerdo normal, pero sus ojos se veían como llamas de fuego. Su tamaño era exagerado y su pelaje era blanco, pero en parte se veía como la piel de los perros cuando tienen sarna. Además, ese repugnante olor. Con su enorme hocico, atacó a la pareja, que solo quedó paralizada, con sus rostros llenos de terror y no pudiendo creer lo que estaban viendo. Aunque Marta alcanzó a huir, recibió múltiples mordidas por todo su cuerpo, lo que la puso al borde de la muerte, pues le provocó abundante sangrado. Cuando los primeros rayos del sol anunciaban el nuevo día, fue localizada por algunos vecinos que miraban con preocupación el cuerpo de la joven, quien aún consciente les advirtió de su ataque y de que se había llevado a Jaime. La noticia corrió como pólvora hasta los oídos de don Mateo, padre de quien desesperado intentó mover cielo, mar y tierra para recuperar a su hijo, pero no sabía en dónde iniciar su búsqueda.
Solo que atando cabos, comenzó a sospechar de la familia de Alejandro, pues él había sido quien le provocó la embolia a don Hilario en aquella fuerte discusión que tuvieron. Sin perder el tiempo, se dirigió a la casa de Alejandro para intentar hallar respuestas, pero lo que encontró fue un asqueroso lugar lleno de estiércol y animales que chillaban como si quisieran advertir de algún peligro. Al observar, pudo ver algunos casos tiznados llenos de manteca rancia, y era el lugar donde los cerdos eran sacrificados, pues en el piso se veían manchas de sangre de los cerdos en medio de un mar de moscas verdes que se daban un festín con los restos de lo que parecían ser fragmentos de carne, grasa y pelos apelmazados que provocaban un repulsivo olor. Pero de su hijo no había señal alguna, tan solo Evelia quien le dijo: ¿qué rayos haces aquí? El hombre respondió que buscaba a su hijo y que si lo tenía que se lo devolviera, o que de lo contrario se arrepentiría. Ella le dijo: a mí nadie me amenaza, y menos en mi propia casa, así que mejor te largas por donde viniste. Cuando salía del lugar, se fue a levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y pidió que investigaran a Alejandro, pues tenía motivos de sobra por los problemas con los demás muchachos que lo convertían en el principal sospechoso. Los policías fueron y lo detuvieron como medida preventiva, pues los padres de los muchachos desaparecidos coincidían que Alejandro había amenazado a sus hijos después de algunas riñas. Resignado, pero sin entender lo que pasaba, ingresó a los separos pensativo y con temor, pues nunca se había separado de sus padres. Pero la noche, envuelta en una pesada neblina, presagiaba que el mal andaba entre las calles de ese pequeño poblado, pues ya pasada la medianoche, la horrible criatura regresó para terminar con la vida de Marta, quien sucumbió en la habitación de su casa, dejando una horrible escena entre vísceras y sangres esparcidas ante la mirada incrédula de su madre, quien quedó paralizada, ahogada en un grito de terror en su garganta. Al quedar sin habla, se quedó viendo y era testigo de ese baño de sangre. A la mañana siguiente, las campanas de la iglesia repicaban, anunciando la muerte de la joven, mientras en la comisaría Alejandro era dejado en libertad a falta de pruebas. Al llegar a su casa, su madre se encontraba alimentando a los cerdos mientras conversaba con un hombre misterioso, el cual le exigía con insistencia el pago que había acordado. Esta nerviosa y casi llorando trataba de entregar lo que parecía dinero, pero el hombre le reclamaba diciendo que en eso no habían quedado. El hombre le arrebató el dinero y se lo lanzó en la cara, diciéndole que en vista de que ella se rehusaba a pagarle, se cobraría a su manera. Alejandro, al ver a su madre en peligro, se abalanzó sobre el hombre, tomando el cuchillo que usaba para matar a los cerdos. El hombre solo soltó una carcajada y le dijo: «¿Pero qué tenemos aquí? Creo que ya sé con quién me las voy a cobrar». Pero Evelia lo interrumpió diciéndole que había algo que necesitaba saber, y era que Alejandro, en realidad, era su hijo. «¿Qué estás diciendo, madre?», respondió Alejandro. Su madre le confesó a Alejandro que después que él recibió la golpiza, ésta regresó a Michoacán, pues era tanto el odio que sentía por esos malnacidos, que tuvo que recurrir a ese hombre, quien era un poderoso nahual en la tierra caliente de Michoacán, pero que aceptó el ayudarle por el simple hecho de que él gozaba derramar sangre y que además había hecho un trato, y era que cuando hubiera terminado con todos esos muchachos, ella le entregaría a alguien de la familia. Cuando Alejandro escuchó eso, él pudo entender ese placer que él sentía al matar y torturar.
Luego de algunos instantes, éste le dijo que un trato era un trato. Así que en un movimiento inesperado, éste entró a su casa volviendo con don Hilario. El nahual se mostraba muy complacido, y es que la sangre llama. Pero Evelia le dijo: ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Alejandro le dijo: no, madre, ahora veo con claridad lo que siempre he sabido. Todos se burlaban de mí porque parezco un monstruo, pero ahora sabrán lo que en realidad es un monstruo. Así que tomó su cuchillo y él mismo degolló a su madre. El nahual solo se reía. Era como si de alguna manera él y Alejandro estuvieran conectados. Mientras tanto, don Hilario, con su rostro pálido, con sus ojos como si se fueran a salir de sus cuencas, miraba lleno de terror la escena, lleno de impotencia, sin poderse mover. Solo lanzaba balbuceos. Alejandro le dijo: muchas veces, cuando me golpearon, me enseñaste solo a poner la otra mejilla, y ya viste cuál fue el resultado. Lo que yo siempre necesité fue un padre que me enseñara a defender, no un inútil como tú. El nahual le dijo: muy bien dicho, hijo, ahora te enseñaré lo que es un padre de verdad. Alejandro tomó a don Hilario y le dijo: toma lo que mi madre te prometió. El nahual arremetió contra don Hilario violentamente. Solo se escuchó el crujir de los huesos y los borbotones de sangre ante la mirada perversa de Alejandro. No siempre las historias tienen finales felices. La vida real está llena de injusticia que se disfraza de moral. Alejandro descubrió quién era en realidad, pero de lo demás ya es otra historia. Mientras tanto, debajo de un árbol, a las orillas, un puñado de hombres se reunía, al mismo tiempo que alguien llegaba, con un bule lleno de pulque, al cual le dijeron que le tenían un trabajo. Él les dijo: díganme para qué soy bueno. Uno de los hombres le dijo: don Chano, queremos comprar sus servicios y le pagaremos muy bien por cazar a un nahual. Don Chano soltó una carcajada, diciendo: a esos me los mato gratis. Muchas veces se ha dicho que para conocer en realidad a una persona solo hace falta darle un poco de poder. Y es que todos los seres humanos tienen por naturaleza el corazón inclinado a la maldad, sobre todo cuando se vive alejado de Dios. Tal era el caso de Alejandro, quien después de los trágicos acontecimientos que llevaron a la muerte a sus padres, la verdad, él se sentía como si de un momento se hubiera quitado una cadena que lo ataba y que lo restringía a vivir como realmente deseaba. Muy atrás habían quedado todos los consejos de don Hilario, aquel a quien toda la vida Alejandro había creído su padre. Sin remordimiento alguno, Alejandro disfrutaba de su nueva vida en compañía de su padre Olegario. Era como si se conocieran de toda la vida. Y es que ambos eran unos desalmados que no tenían límites. Olegario le contó a su hijo de cómo el destino los había separado, pues su madre ya estaba casada con don Hilario. Cuando ésta fue en su ayuda, al no poder quedar embarazada, intentó que él la ayudara por medio de algún remedio o pócima. Pero que un día todo se salió de control. Dando rienda suelta a sus deseos a pesar que ésta se resistía al principio, pero que solo había sido una sola vez sin pensar que eso bastaría para que él naciera. Alejandro no le dio importancia, puesto que éste le guardaba resentimiento a su madre por haberle ocultado la verdad. Después de esos terribles sucesos, Alejandro y el nahual partieron rumbo al monte,
temiendo el ser capturados por los pobladores de esa comunidad, porque estos se habían organizado, pues tenían grandes sospechas que quien se encontraba detrás de todos esos asesinatos y desapariciones era un nahual, pues había varios testigos como la madre de Marta y algunas personas. Ante esto, el nahual sentía que su vida corría peligro, pues una noche había caído en un profundo trance donde pudo sentir la presencia de alguien que los rastreaba. Él veía a este hombre una gran amenaza, pero su sed insaciable por la sangre, aunado al deseo de venganza de Alejandro, los hizo detenerse por algunos días en el pueblo de San Rafael, pues necesitarían de algunas personas para el ritual, para que Alejandro pudiera transformarse, y es que entre más fueran las víctimas, más potente sería el resultado, pues Olegario se sentía feliz al descubrir que tenía a un hijo, que esto haría que preservara su legado de maldad y destrucción. Mientras Alejandro estaba impaciente y ansioso, pues deseaba sentirse poderoso e imparable como su padre. Así que en una de esas noches acechaban cerca de la casa de don Mateo, pues Alejandro se había propuesto terminar con esa maldita familia, aunque la tarea no sería fácil, pues la gente no salía por las noches. Todos se mantenían atrincherados en sus casas, bien encerrados, a piedra y lodo, como se dice. Pero había otras cosas más, pues al saber a quién enfrentaban, estos usaban elementos que podrían bloquear al nahual, por lo que fue Alejandro, armado de su machete, quien interrumpió en el hogar de don Mateo. Primero se fue a uno de los pasillos hasta la habitación de su pequeña hija, de nombre Isabel, quien se encontraba dormida, y al abrir los ojos y ver el horrible y siniestro rostro de Alejandro, dio un grito que retumbó por toda la casa, poniendo en alerta a don Mateo, pero fue demasiado tarde, pues solo vio que se iba alejando entre la oscuridad una silueta de Alejandro, perdiéndose hasta no verse, provocando así una persecución en medio de esa noche fría y terrorífica, pues todo se trataba de una emboscada que con astucia Olegario había planeado, pues ya cerca de un canal que se usaba para riego había colocado unas trancas para detener el cauce del agua. Así que después Alejandro cruzó mientras don Mateo y su esposa, que lo perseguían, fueron sorprendidos, pues cuando estos cruzaron por el canal, el nahual quitó las trancas, provocando que la fuerte corriente los arrastrara hasta cerca de un vertedero, donde estos se quedaron atorados, así que fueron presa fácil de la horrible bestia, que atacándolos sin piedad, los dejó malheridos e indefensos. Alejandro, por su parte, lanzaba fuertes carcajadas ante las miradas expectantes y llenas de terror de don Mateo y su esposa, que suplicaban que dejaran ir a la pequeña Isabel, que lloraba llena de terror. Pero si algo disfrutaban estos perversos seres, era el del sufrimiento, y más Alejandro, porque recordaba cómo don Mateo lo humillaba desde pequeño. Cada burla y maltrato habían llenado de odio su corazón. Por eso, le cuestionaba qué se siente saber que todo lo que siempre temiste sucediera frente a tus ojos. ¿Qué se siente ver cómo aquello que tú más amas morirá sin que tú puedas hacer nada? Don Mateo suplicaba, pero Olegario le dijo: es hora, es momento que terminemos el ritual. Por lo que en un movimiento inesperado, el nahual acabó violentamente con toda la familia, mientras Alejandro devoraba sus corazones y Olegario hacía oraciones en un dialecto extraño, mientras cubría a Alejandro con lo que parecía la piel y la cornamenta de un toro. Alejandro comenzó a gritar, pero estos eran gritos de mucho dolor.
Las pupilas de sus ojos estaban dilatadas y las venas de su rostro parecía que explotaban en medio de esa escena. Se comenzaron a escuchar como una voz, pero a la vez parecía como si de algún animal se tratara. Alejandro se incorporó, pero esta vez convertido en un enorme toro de pelaje negro y con una cornamenta imponente, que bramaba mientras rascaba la tierra de una manera amenazante. Final lo habían conseguido, así que los dos nahuales se alejaron, corriendo rumbo al monte. A la mañana siguiente, uno de los vecinos de San Rafael, que iba a regar su parcela, descubrió los restos de don Mateo y su familia. De inmediato dio aviso a las autoridades, que veían horrorizadas y conmovidas la macabra escena, pues de la pequeña Chabelita no quedaba casi nada. Tan solo lograron identificar su cuerpecito por los mechones de pelo rubio que habían sido esparcidos por todo el lugar. La gente quedó indignada y deseosa de justicia. Hasta el lugar llegó un grupo de hombres, entre ellos don Chano, que miraba pensativo mientras fumaba un cigarrillo. Este solo atinó a decir: «Aquí no solo estuvo una bestia», mientras miraba la tierra removida. «Estos mendigos son dos, y a uno le gusta la carne humana». En eso Catarino, un muchacho como de 16 años que lo estaba escuchando atentamente, lo interrumpió, diciéndole: «Don Chano, mi padre siempre me habló mucho de usted y le he seguido la pista de pueblo en pueblo. Le ruego me permita ayudarlo y aprender de usted». Pero don Chano le dijo: «No, muchacho, yo no soy maestro y no creo que me puedas ayudar. Por el contrario, yo no quiero estorbos, pero sí me puedes hacer un favor. Llévate esto, muélelo y me lo traes, y es todo». El muchacho quedó decepcionado, solo bajó la cabeza con una cara triste, pero a la vez lo obedeció en lo que le pidió. Mientras los hombres le rogaban que los ayudara, que ellos estaban dispuestos a pagarle lo que él pidiera. Pero don Chano les dijo: «Por lo mientras, invítenme un taco para mí. Además, comida para mis perros y un buen jarro de pulque. Después veremos cómo le hacemos». Uno de ellos le reprochó diciéndole que ellos no lo habían llevado de paseo y que debería de darse prisa antes de que siguiera desapareciendo más gente. Pero don Chano lanzó una sonrisa y le dijo: «A mí me cuesta pensar con la panza vacía y mis perros ya tienen hambre». Así que no tuvieron más remedio que darle lo que pedía. Mientras tanto, en Acambay, un pueblo cercano, Alejandro y Olegario se embriagaban mientras disfrutaban las caricias de unas mujeres de la vida alegre. Tal parecía que Alejandro era otro, pues ya no era el mismo chico tímido. Por el contrario, este parecía más confiado e inclusive se mostraba más atrevido y exigente, pues ahora tomaba lo que quería por las buenas o por las malas. Y así continuaron, con desenfrenos y excesos, pues al acabar con la familia de don Mateo, Olegario había decidido volver a Michoacán, puesto que luego de las muertes en San Rafael se sabía que los estaban buscando. Pero Alejandro pensaba muy diferente, pues apenas comenzaba a disfrutar de su nueva vida, por lo que comenzó a tener fricciones con su padre, pues Olegario siempre había vivido solo, ya que algo oscuro en su pasado le había enseñado a apartarse. Y es que según se rumoraba que él había heredado su don de convertirse de su padre, que siempre había protegido y ayudado a su pueblo. Pero cuando éste falleció, Olegario, siendo muy joven, nunca fue capaz de controlar sus nuevas habilidades, pues en una de esas ocasiones éste había terminado con toda su familia. Fue así como probó la sangre humana, lo cual se le había hecho un enfermizo placer,
pues más por dinero Olegario gozaba, causando dolor y desgracia, pues su apetito era insaciable. Cuando un nahual prueba carne humana, se queda convertido, pero por alguna razón, ese no fue el caso con él. En Alejandro, el deseo era insaciable de sangre. Era todo un semental, ya que al convertirse en nahual, sus apetitos parecían estar fuera de control, lo que lo llevó a cometer múltiples secuestros de mujeres en los alrededores. Una de esas noches, estado convertido, Olegario lo confrontó, advirtiéndole que no había que cometer errores ni dejar rastros, pues a pesar de su fuerza y poder, estos también tenían debilidades que además él podía sentir como alguien lo seguía y que a él no le daba buena espina. Pero Alejandro, queriendo mostrar su poderío, lo encaró, bufando, amenazando con embestirlo. Pero Olegario, siendo más experimentado, lo sometió. Alejandro, muy molesto, le dijo: «Si quieres, lárgate. Yo no necesito más de ti. Soy lo suficientemente fuerte para arreglármelas por mí mismo». Olegario le respondió: «No has aprendido a caminar y ya quieres correr. Pero últimamente, si eso quieres, pues chíngate. Yo me voy para mi tierra. Ya sabes dónde encontrarme». Así sucedió que, aunque muy preocupado, Olegario partió rumbo a Michoacán. Pero todas las desapariciones no pasaban desapercibidas, pues don Chano le seguía la pista. De hecho, estaba muy cerca y acechando a Alejandro. Y una noche, en compañía de sus perros, este se dispuso a vigilar un pequeño poblado donde se rumoraba que se escondían los nahuales. Así que, acercándose a uno de ellos, limpió sus ojos para tomar las chigüiñas y de manera asquerosa se las embarró en sus ojos. Don Chano pensaba en un plan para terminar a esta bestia. Sabía que al andar solo, en un instante de distracción, podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Este era muy sensible a esos seres, así que se dispuso a afilar su machete mientras lo impregnaba de sal. La paciencia de don Chano rindió frutos, pues ya era de madrugada. Sus perros se pusieron en alerta. A lo lejos se escuchaban gritos, como los de una mujer que pedía auxilio, entre bramidos como de un toro. Rápidamente, don Chano se escondió para tratar de sorprenderlo. Al estar ya cerca, sus dos perros fueron por delante, intentando morder al nahual. Uno de ellos lo mordió en el cuello. El nahual bramaba, lleno de dolor, pero no se daba por vencido. Don Chano se abalanzó sobre aquel imponente toro que intentaba investirlo con su gran cornamenta y logró dar algunos machetazos cerca de las costillas, lo que le causó una gran herida al toro. Pero este alcanzó a llevarse a don Chano entre los cuernos. Don Chano parecía aturdido, pues el enorme toro lo pisoteaba mientras los perros trataban inútilmente de ayudarlo, pues a uno de ellos el toro lo ensartó en uno de sus cuernos. Y en eso, cuando don Chano parecía perdido, de la nada apareció Catarino. Golpeó el suelo formando una cruz, lo que paralizó a Alejandro. En un movimiento ágil, don Chano sacó las pocas fuerzas que le quedaban y de un machetazo le voló una pata al nahual. Este se quejaba. En eso, Catarino, lleno de valentía, cogió su machete y atacó a Alejandro, quien solo suplicaba. Don Chano, con esa sonrisa retorcida, gozaba diciéndole: «Ahora sí, hasta aquí llegaste. Aquí te llevó la chingada, cabrón». Mientras le volaba la cabeza, la sangre corría a borbotones. Pero en eso, de la nada, apareció aquel enorme cerdo, quien los tomó desprevenidos. Ese fue directo sobre Catarino, quien gritaba desesperado. Don Chano ya estaba muy débil. Su perro también cayó despedazado entre el hocico del enorme cerdo,
que con esas potentes mandíbulas causaba enormes heridas en el cuerpo de Catarino, pero don Chano iba preparado, y de entre sus ropas sacó algo que llevaba, y era una mezcla de chiles secos que aturdieron al nagual. Cuando don Chano estaba a punto de tomar su machete para acabarlo, el nagual le dijo: «Si me matas, este se va conmigo». Catarino, con ese rostro casi de niño, lloraba y gritaba de dolor. El nagual, en medio de jadeos y esa voz gruesa, le decía: «Tú decides, o me dejas ir, o este se va conmigo». Don Chano recordó lo acontecido con las brujas en el Cerro de la Estrella y del error que cometió don Serapio al dejar escapar a una de ellas, y recordar el precio que pagaron por tan grave error. Por otro lado, solo veía a Catarino y se veía reflejado en él, pues éste le hacía recordar sus tiempos de juventud, y muy a su pesar le dijo: «Está bien, lárgate, pero ya deja a ese muchacho en paz». El nagual, intentando recuperarse, le dijo: «Las cosas no se quedarán así. En este mundo uno de los dos está sobrando». Don Chano le dijo: «Te prometo que te buscaré para terminar lo que empezamos». Mientras Catarino lloraba de dolor y don Chano se desplomaba, débil y malherido, delante del cuerpo de Alejandro, quien seguía en su transformación en toro. Poco a poco los primeros rayos del sol revelaron la macabra escena, y es que, inexplicablemente, Alejandro jamás volvió a su forma humana. Don Chano levantó los restos de sus valientes perros. Catarino se incorporaba y lo seguía a paso lento. Al descubrir la gente del pueblo lo que quedó de Alejandro en forma de toro, y sin saber y teniendo el desconocimiento de la procedencia, muchos de los vecinos destazaron y se repartieron los restos de ese enorme animal. A los días, alguien llegaba a Michoacán y planeaba su terrible venganza, mientras se internaba en la densa vegetación cerca del lago de Camecuaro. Don Chano, por su parte, curaba las heridas de su nuevo discípulo, diciéndole: «Has comenzado un camino en el que ya no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?». Catarino le dijo: «Don Chano, yo nací para esto, y de ser necesario moriré en el intento». Don Chano solo dibujó una sonrisa. Existen lazos que son más fuertes que la sangre, y son estos los que nos mueven y motivan a hacer lo impensable por nuestros seres queridos. Algunas veces somos movidos por la venganza, algunas otras por el amor. Pero ¿qué pasa cuando envueltos en estas emociones dos hombres chocan? Olegario se recuperaba de sus heridas en su tierra natal, lleno de tristeza, pues aún no superaba la reciente muerte de su hijo Alejandro. Este recordaba el tiempo que, aunque breve, había podido compartir con él, y de cómo todo esto se habría podido evitar si éste no hubiera actuado movido por su soberbia y estupidez. Pero había un sentimiento que sobrepasaba y nublaba la razón de este hombre. Era el deseo de venganza en contra de don Chano. Así que éste se había propuesto causarle el mismo dolor. Pero Olegario sabía que debía ser cauteloso, pues don Chano era un tipo de cuidado, pues se veía que no era la primera vez que había luchado contra alguna criatura. Así que éste planeó en atraerlo a su territorio para terminarlo de una vez por todas. Mientras tanto, de vuelta en San Rafael, don Chano miraba a Catarino con curiosidad, pues no entendía por qué el deseo tan grande del joven en ayudarlo. Mientras tanto, Catarino observaba a don Chano con admiración, mientras éste se limpiaba las heridas que le habían dejado esos nahuales.
pero no pudo pasar por desapercibida una cicatriz enorme que don Chano tenía en la espalda, así que no soportó la curiosidad y le preguntó cómo le habían hecho eso. Don Chano muy serio le dijo: aquí las preguntas las hago yo, muchacho. Mejor dime, ¿por qué quieres desperdiciar tu vida cazando a estas malditas bestias? El joven le dijo que una de esas bestias le había arrebatado a sus padres, que él era originario de la Sierra Gorda de Querétaro, pero que antes de morir su padre le dijo: ve a buscar a don Chano en Iztapalapa, por lo que a pesar de lo difícil que había sido, había podido dar con él. Don Chano le dio dinero diciéndole: ve y cómprate algo de comer. Aquí nos vemos más tarde. Catarino le preguntó si lo acompañaría, pero don Chano le dijo: la vida es corta, muchacho, así que yo trato de vivirla lo mejor que puedo, mientras se rasuraba, pues se disponía a ir a la cantina donde ya le había echado el ojo a una de las mujeres, y es que don Chano era un hombre alto y fornido que imponía, su pelo entrecanoso y esos ojos que parecían que se asomaban hacia la más profunda de las oscuridades. Había cautivado a más de una de las mujeres de la cantina. Pero don Chano no solo se había ido a divertir, pues él aprovechaba para buscar información sobre Olegario, pues en una de las visitas que había hecho previamente a ese lugar, había descubierto que los nahuales merodeaban por los alrededores y que eran visitantes frecuentes. Así que astutamente, don Chano interrogaba a una de ellas sutilmente. Esta le dijo que Olegario le había dicho que provenía de la ciudad de Jacona, Michoacán, pero la noche era joven, así que don Chano bebía una botella y después otra y después otra más. Fue así como ya de madrugada don Chano volvió al lugar donde le habían dado alojamiento, donde Catarino ya lo esperaba. Este estaba muy preocupado. Don Chano al verlo le dijo: muchacho, ¿de verdad quieres que te cuente cómo me hicieron esta cicatriz? Esta me la hizo una maldita bruja. Ella era muy poderosa. Recuerdo esa vez que por poco y ni la contaba. Yo entonces estaba muy chamaco. Estaba como tú y pensaba que sería fácil tumbar una bruja, pues esas canijas se chuparon a un sobrino mío. Y pues se me hizo fácil tirarme sobre ella. Esta me dio una arrastrada, para después rajarme toda la espalda con sus garras, que parecían navajas bien filosas. Don Chano hizo una pausa y se carcajeó. Después le confesó a Catarino el por qué no lo aceptó al principio. Y la razón era que cuando éste comenzó a luchar contra estos seres, no estaba solo, pues su hermano Arturo, quien fue el que le había enseñado, y que éste había fallecido porque en una ocasión, teniendo a un nahual ya casi sometido, don Chano se había quedado paralizado, y esto había provocado la muerte de su hermano. Esto lo hacía sentir culpable, por eso él no quería exponer a nadie más. También le dijo a Catarino: tú me recuerdas mucho a mí, por eso vamos a darle la madre a esa maldita bestia. Catarino le preguntó a don Chano cómo encontraría el nahual. Tú déjamelo a mí, dijo don Chano, pero mejor hay que tratar de dormir un poco, pues más tarde partimos rumbo a Michoacán. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a alumbrar la habitación, don Catarino y don Chano dormían. Este despertó con una fuerte resaca. El joven, por su parte, ya estaba listo, con sus pocas pertenencias listas, mientras esperaba a don Chano. Don Chano no se distinguía precisamente por ser muy responsable, ni mucho menos puntual. Así que solo le decía al joven: tranquilo, Catarino, ya en un rato nos vamos. Así que luego de curársela, tomaron un camión con rumbo a Michoacán.
En el trayecto, Catarino le preguntaba a don Chano cuál sería el plan para cazar al nagual. Don Chano le dijo que éste ya los debía estar esperando y que al estar en su territorio, él intentaría sacar ventaja de eso. Además, que al enfrentarlo, éste se dio cuenta que era muy fuerte, pues era de esos que les gustaba comer carne humana. Al llegar a Zamora y luego de instalarse en un pequeño hotel, don Chano le dijo que debería prepararse, así que fueron a una tienda botánica, pues necesitarían algunas hierbas. Ya de vuelta en el hotel, don Chano le dijo a Catarino que estas bestias actuaban de noche, y esta en especial tiene un apetito voraz por la sangre humana, así que solo hay que esperar a ver dónde es su territorio. Don Chano dijo: por mientras, yo me voy a conocer el lugar, tú mientras, ve afilando los machetes. Don Chano salió con rumbo al mercado y a buscar un buen trago, pero sentía como si alguien lo observara, y es que el tiempo y su experiencia le habían enseñado a siempre estar alerta. Cerca del hotel, sorprendió a quien lo acechaba, y esta no era otra que Mariela, aquella mujer que le había dado informes sobre la ubicación del nagual. Esta le dijo a don Chano que él había vuelto a San Rafael y que había matado a muchas de las chicas que trabajaban en esa cantina, pero que en aquella la dejó con vida para que le dijera que lo esperara cerca del lago de Camecuaro, que ahí todo debía terminar. Don Chano sabía que todo esto era seguramente una trampa, así que pensativo le dijo a Mariela: ven, no es seguro que estés sola, ese desgraciado ya te conoce y te puede encontrar, pues sus sentidos son muy agudos. Vamos al hotel, ahí te cuido. Mientras don Chano sonreía. Así fue. Cuando llegaron, Catarino había preparado lo que don Chano le había pedido, así que lo siguiente fue que don Chano mandó a Catarino a rentar otra habitación para él, además de decirle que no lo molestara porque iba a estar muy ocupado. Catarino estaba ansioso, pues recordaba las heridas que esa bestia le había causado y no podía entender cómo don Chano se encontraba tan quitado de la pena. Él sabía de todo lo que se contaba de él, su valor, su fuerza, y pues había terminado con muchas criaturas, por lo que al verlo andar siempre tomado y solo buscando mujeres, esto le hacía preguntarse cómo había sobrevivido a tantas batallas. Además pensaba si él terminaría con él, pues al perder a su familia le había cambiado la vida, ya que no pudo hacer nada para evitarlo, por lo que ahora el dolor y el odio que sentía por esas criaturas le había dado un sentido para seguir viviendo y puesto ese peligroso camino. Olegario sanaba también sus heridas, pero sabía que pronto llegaría a ese choque muy inevitable con don Chano. Pero había algo de lo que podía sacar ventaja, y era que éste no conocía su identidad, pues cuando estos pelearon, estaba convertido. Además sabía que si bien como bestia era poderoso, don Chano conocía cómo bloquearlo. Así que desde lejos, los acechaba buscando el más mínimo descuido para atacar. Fue así que se dio cuenta que sería más sencillo atacar a Catarino, pues vio que don Chano se encontraba en una habitación acompañado de una mujer. De hecho, parecía haber olvidado a qué habían ido ahí, pues salía solo para buscar comida y bebida. Además que Catarino, siendo muy joven e inexperto, sería muy fácil engañar. Ya llevaban como una semana en ese lugar. Catarino se sentía ansioso y lleno de preocupación. De hecho, le costaba dormir, pero no quería
cuestionar los métodos de don Chano, que retozaba alegremente con su amante. Uno de esos días, Catarino fue a comprar algo de comer. Fue ahí donde Olegario se le acercó a buscarle plática con el pretexto que él tampoco era del lugar, además de estar hospedado en el mismo hotel. Y es que, contrario a lo que todos pudieran pensar, Olegario parecía un señor muy atento y platicador, bajito de estatura, pero bastante obeso, con esa calvicie avanzada, además de que su atuendo lo hacían parecer una refinada persona, pues lucía impecable, de arriba a abajo, incluidos sus zapatos, que se veían relucientes. Sin ver que éste representara algún peligro, Catarino le dijo que, aprovechando que ya era hora de comer, se hicieran compañía, pues a éste no le gustaba comer solo. Olegario le preguntó al joven que si qué lo traía por aquellos lugares. Catarino solo le dijo que negocios. Al preguntarle si éste había ido solo, Catarino respondió que iba acompañado de su tío. Así continuaron en tan amena conversación hasta tarde. Después de esto, cada quien se fue por su lado, siendo de esta la primera de varias ocasiones que compartieron. Don Chano solo le decía a Catarino que tomara las cosas con calma, que debían ser cautelosos, pues seguramente el nagual ya los estaba esperando. Pero poco a poco, don Olegario se ganaba la confianza del joven. Uno de esos días se toparon frente a frente, dentro del hotel. Olegario, lleno de astucia, le dijo que había visto a don Chano salir muy temprano. Lo extraño es que llevaba un morral con sus pertenencias, por lo que pensaba que ya lo había abandonado. Catarino sintió como si hubiera recibido un balde de agua fría y no podía creer cómo don Chano lo había abandonado a su suerte. Al verse solo, éste pensó en regresar a su pueblo, y así lo hizo, con el corazón lleno de decepción. La realidad era otra, y es que don Chano había ido a inspeccionar el terreno donde Mariela le dijo que se encontraba el nagual. Lo primero que vio es que había un lago con densa vegetación, por lo que cazar al nagual no sería una tarea sencilla. Preguntando entre la gente, nadie le daba información. Era como si al escuchar lo que éste les preguntaba, todos quedaban muertos de miedo. Al regresar al hotel y buscar a Catarino, Mariela le dijo a don Chano que ella lo había visto salir del hotel en compañía de un extraño hombre. Esto a don Chano lo puso en alerta y se alistó rápidamente. Se colgó su morral y tomó camino rumbo al lago. Durante el trayectorio, muchas emociones le golpeaban su cabeza. Este se arrepentía de haber expuesto, pues ya no había marcha atrás. Esa noche marcaría para siempre su destino. Al llegar a la orilla del lago se percibía una calma fuera de lo común, y el agua del lago se veía como un espejo que reflejaba la radiante luna llena, que parecía expectante a lo que pasaría de repente. Don Chano exclamó: «¿Crees que no sé que estás aquí? Da la cara, terminemos de una vez por todas». Y de en medio de unas ramas se escuchaban jadeos, como una voz que se hacía difícil de comprender. Don Chano quiso sorprender al nagual como la vez anterior, con esa mezcla de chile seco. Pero el nagual solo se reía. Este le dijo: «¿Crees que eres el único que tienes trucos? Me decepcionas, Chano. Yo esperaba algo más de ti». Y en eso, por la espalda, Mariela sorprendió a don Chano, metiéndole una navaja en la espalda. Don Chano se quejaba del dolor. De pronto el nagual se abalanzó sobre don Chano, quien sentía que había llegado su hora. Pero él era un hombre muy bragado y pelearía hasta el final, pues con su machete
Atacaba al nahual una y otra vez, pero la piel de éste parecía impenetrable. Golpe tras golpe, pero don Chano solo veía con desesperación cómo sus machetazos parecían rebotarle al nahual, quien disfrutaba ver la cara llena de terror de don Chano, que ya había sangrado mucho y se veía muy débil. Mariela le decía al nahual: remátalo, no esperes más, acábalo de una vez. Porque este viejo está lleno de mañas, no le des una sola oportunidad, termínalo y dame lo que me prometiste a mí. Ella era una mujer ambiciosa y cruel, que había ayudado a Olegario con la condición que le diera el don de convertirse. Pero el nahual le dijo: cállate, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Don Chano, lanzando una carcajada, le dijo: vamos, ¿o qué? ¿Me tienes miedo, maldito? El nahual, atacándolo, lo tiró al piso fácilmente. Don Chano esperaba el final, incluso podía ver la afilada dentadura de este abominable cerdo y sentía esa asquerosa saliva escurriendo cerca de su rostro que despedía ese olor a putrefacto. La muerte parecía haber llegado a reclamar la vida de don Chano, cuando, entre las sombras, una figura misteriosa sorprendía a Mariela, dejándola inconsciente. En eso se escuchó un grito que puso en alerta al nahual. Era Catarino, que quedó paralizado cuando vio a don Chano al borde de la muerte. Mientras el nahual decía: ¿pero qué tenemos aquí? Si es mi amigo Catarino, que vino a verme, ¿cómo acabo con su maldito maestro? Don Chano le decía: ¿para qué regresaste, chamaco pendejo? Pero en un movimiento inesperado, este se cortó una de sus muñecas, provocando una fuerte hemorragia. Cuando el olor de la sangre alcanzó al nahual, este no se pudo resistir, corriendo en dirección de Catarino y mordiéndolo, al punto de casi arrancarle el brazo, del cual la sangre llenaba el hocico del nahual. El corazón de Catarino aceleró. Parecía explotar mientras don Chano, casi desmayado, solo veía, creyendo que era el final de todo. Por un segundo en la mente de Catarino recordaba la historia que don Chano le contó sobre la muerte de su hermano, de cómo el miedo a este lo había paralizado, por lo que, tomando valor, jaló su brazo hasta que casi se lo arrancaba el nahual, cuando sacó de entre su ropa una extraña daga obsidiana que tenía en su empuñadura una cruz, y con todas sus fuerzas se la enterró a la altura de la nuca del imponente cerdo, que gritó de dolor mientras se desplomaba sobre el cuerpo del maltrecho Catarino. Después de unos minutos, varios vecinos acudieron en su ayuda, pues los gritos se habían oído por todos lados. Se mostraban agradecidos por haber exterminado al nahual. Los del pueblo agarraron el cuerpo del nahual y de Mariela y los quemaron. Don Chano miraba con orgullo y sorpresa a Catarino, diciendo: esa daga, yo la conozco. Eso significa que eres hijo de mi amigo Felipe. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, muchacho cabrón? Catarino, sonriendo, le dijo: usted me dijo que usted es el que hacía las preguntas y nunca me preguntó quién era mi padre. Estos se marcharon satisfechos, pero muy malheridos, rumbo a Iztapalapa, en espera de que el mal se asomara de nuevo en este mundo. Don Chano aprendió que de vez en cuando es bueno tener la ayuda, mientras Catarino aprendía a base de dolor que esas bestias no perdonan.